siempre es un placer contribuir a exponer una cantidad de cosas dentro del Plan Fénix, que creo que ha sido una instancia sumamente importante en incluso la historia de nuestro país, ¿no? que ha enfrentado las visiones más reaccionarias del neoliberalismo y que acá estamos tratando de decir, además de antineoliberal, tendrían que ser ambientalistas. Y en ese caso podrían tener mucha más cosas que decirle al neoliberalismo, ¿no? Bueno, pero lo están demostrando porque es un ámbito donde hemos podido expresarnos sin ninguna censura y como se llama, como corresponde, obviamente en un ámbito académico, pero es bueno que se lo digan, ¿no? Hoy lo que estamos tratando de hacer es una aspiración que yo ya le venía hablando a Abraham hace ya como un año y algo, ¿no? Que surgió la idea de poder escribir una serie de compañeros dentro de lo que llamamos el pensamiento latinoamericano medio ambiente, las alternativas metodológicas y conceptuales que se han creado a la planificación tradicional del desarrollo, que es un poco lo que de alguna manera en forma parcial se ha venido desarrollando, es decir, metodologías integrativas de las distintas dimensiones económicas, sociales, ecológicas, políticas, etcétera, que surgieron en forma parcial, pero no surgieron en un modelo general que permitiera trabajar a los movimientos ambientales y a los gobiernos, pensando las cuestiones no solamente desde el punto de vista económico, sino también ecológico, social, político, etcétera, ¿no? Entonces, esta es un poco hacer una especie de recolección de esos temas y una especie de reelaboración ambiental de los temas tradicionales de la metodología del desarrollo. Teníamos ahí la metodología de las evaluaciones de proyectos, de la planificación regional, de la planificación de ciudades, la planificación de ordenación de cuencas, y en todas ellas teníamos una visión ambiental que comenzó a reelaborar los métodos y presentar una visión más integral. Y entonces esto era un intento de, digamos, de recolectar todo eso y mostrarlo en forma integral y que diera de esto lugar luego a unas visiones más desarrolladas, con más posibilidades de escribir muchas más páginas como en un libro, o directamente en cursos de capacitación o de investigación que pudieran afincar estos intentos de integración de metodologías. Debemos recordar de que por el año 71, 70, antes de crearse la Secretaría de Recursos Naturales, que la creó Perón, se creó la Secretaría de Recursos Renovables y la Secretaría de Recursos Hídricos, ¿no? Y esos fueron los que fueron a Estocolmo, ¿no? Después vino la Secretaría de Recursos, pero esos fueron los que fueron a Estocolmo. Bueno, pero con esto lo que quiero decir es de que el tratamiento de cuenca es una cuestión que empezó muchos años antes que el tratamiento del ambiente, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, trabajar en la Escuela de Bosques en La Plata, que se llamaba Instituto de Ordenación de Cuenca e Ingeniería Forestal, y teníamos una cantidad de lugares en Argentina, ¿no? Allá por el norte, y también en el Chaco, en Misiones, etcétera. Pero digamos, la relación de la cuenca alta, la cuenca baja, la cuenca media, la interrelación, eso estaba bastante metido en
en nuestros técnicos, y esto entonces es una forma de mostrar cómo concretamente estas interacciones que se dan en lo ecológico también se dan en lo económico, en lo social, lo político y sobre todo un económico que ha cambiado, ¿no? Que cambia los énfasis y como consecuencia de ello también cambia el origen de la contaminación y la lucha contra la contaminación. Bien, yo lo que, bueno, y además muy buena la síntesis, dijiste enorme cantidad de cosas en poco tiempo. Bueno, yo quería decir simplemente, afirmar una serie de cuestiones que tienen que ver con la forma que fue fluyendo el conocimiento ambiental en América Latina y la forma que nos encontramos justamente cuando se planteó la cuestión ambiental a nivel mundial, tratando de interrelacionar lo natural con lo social. Entonces decía, bueno, ¿cómo todas estas relaciones naturales que se plantean en una cuenca pueden darse en la estructura social y cómo la estructura social puede, por un lado, conocer esas interacciones y actuar sobre ellas en función de mejorar el ambiente, satisfacer la necesidad de la población e integrarse con los instrumentos de planificación que ya existían, por ejemplo, la planificación regional. Bueno, ello motivó una cantidad de proyectos, una cantidad de acciones que incidieron también a nivel de América Latina. Cuando trabajamos en el Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tuvimos en cuenta que el Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente esencialmente depende de los gobiernos y de Naciones Unidas. Por lo tanto, hay cosas que se podrían decir y otras cosas que se tenían que decir de otra forma. Y en ese sentido ahora se habla mucho de estilos de desarrollo. A nosotros el concepto de estilo de desarrollo me pareció interesante, porque no se olviden que estamos en época de dictadura militar. De toda la primera parte ambiental fue las dictaduras militares, ¿no? Fuerte dictadura militar. Entonces se usaba el concepto de estilo de desarrollo para no decir sistema económico y social. Entonces los gobiernos podían aceptar que hay que cambiar cosas del estilo de desarrollo, no del sistema económico y social, que eso ya era mucho más urticante, ¿no? Entonces, pero justamente el concepto de estilos de desarrollo para nosotros era más profundo todavía del sistema económico y social, porque suponía un sistema económico y social, suponía una repartición de la renta, suponía una relación con el poder, suponía una relación con el Estado, etcétera, etcétera, pero además de todo eso, suponía una estructura tecnológica, una estructura de consumo y una relación con la naturaleza que no siempre lo suponía el sistema económico social, que tendría que suponerlo, pero muchas veces no lo suponía, porque para muchos, incluso los contestatarios que proponían cambiar el sistema económico y social, cambiar el sistema económico y social era cambiar la distribución de la renta, y punto. Ya con una renta igualitaria ya estaba listo la condición, y no era así, ¿no? Porque si no cambiabas muchas cosas, ¿no? de la propia vida, no ibas a cambiar profundamente. Entonces, el concepto de estilo de desarrollo, y cuando se planteó en la CEPAL, la posibilidad, no en la CEPAL, sino en la CEPAL y en todo el sistema de Naciones Unidas, la posibilidad de hacer seminarios para analizar los distintos aspectos del sistema económico social, del estilo de desarrollo, para nosotros nos pareció fabuloso. Y participamos activamente de eso, pero hicimos un núcleo que llamó la Comisión de Medio Ambiente de la CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias, y creamos en el año 77 justamente la Comisión de Medio Ambiente, donde allí, fíjense cómo estaba la situación, decía, bueno, cualquiera puede entrar en la CLACSO, en esta comité, siempre y cuando acepte que el problema ambiental era un problema de la relación sociedad-naturaleza.
Esto, que parece una estupidez hoy, porque cómo no iban a aceptar, no, era realmente importante. Por eso quiere decir que para cambiar un problema ambiental o para solucionar un problema ambiental había que replantearse la cuestión de la relación sociedad-naturaleza. Y avanzamos un poco más en la conceptualización. Dijimos, no hay un sector natural y un sector social. Toda la naturaleza está mediada socialmente, quiere decir que está incidida socialmente. Todas las relaciones sociales se dan en una estructura natural con la cual interactúa. Por lo tanto, todo elemento es social natural, con distintas intensidades, y hay que ver cuáles son las mediaciones que tiene, y entonces se politiza en realidad todo el ambiente. No es que se politice porque éramos políticos, sino concretamente, o teníamos una visión global de la sociedad y de la naturaleza, o si no, no podíamos cambiar nada de los distintos elementos que están altamente mediados. Otro elemento importante es decir, acá todo se deriva también porque no se da profundamente un concepto que en filosofía siempre se da, y que es hegeliano, más bien, Marx luego lo toma, pero que es hegeliano, que es la unidad y la diversidad. Existe la unidad global y existe la diversidad. Y esto se lo ve en el proceso de producción. Todo proceso de producción es también un proceso de destrucción de los elementos con los cuales concurre a producir. Lo que pasa es que esa destrucción, en cierta manera, se queda absorbido por la capacidad de carga que tiene el sistema natural y otras veces no. Cuando no absorbe el sistema natural, se produce entonces un grado de contaminación grave. Junto con esto, otro elemento, el sistema económico, como estrategia de desarrollo. Y este es algo que polemizamos con los amigos del Plan Fénix, pero ellos ya están de acuerdo con lo que te voy a decir ahora. La estrategia no es la única posible, la que hay que especializarse en 2 o 3 cuestiones, lograr con ella la ventaja comparativa necesaria, vender en el mercado exterior estos elementos para obtener los fondos necesarios para comprar aquellos elementos necesarios para nuestro desarrollo. Es posible vivir como Aldo Ferrer un poco lo ponía en el libro, vivir con lo nuestro. ¿Pero qué quiere decir vivir con lo nuestro? Quiere decir detectar de todas las potencialidades de la oferta ecosistémica que existe, aquellos elementos que pudieran satisfacer nuestras necesidades en forma directa, no solamente haciendo un nicho productivo para venderla al mercado, para que el mercado obtener la divisa, para entonces sí hacer lo que queremos. No, es posible pensar que nuestros recursos pueden satisfacer en forma directa, y si así lo hicieran, comenzamos a tener un grado de independencia que no lo tenemos de otra forma. Esto no quiere decir romper con el mercado mundial, es muy estúpido en un país agroexportador, digamos, hacer eso. Pero no depender solo de ese sistema agroexportador, porque vemos como lo que sucede, fíjense ustedes, actualmente con la soja, con la minería, etcétera, etcétera. Depender de un solo elemento nos va a hacer depender totalmente en nuestro poder de lograr una adecuada calidad de vida. Entonces todas estas cosas la discutíamos, el problema de la superespecialización al cual nos llevaba el sistema económico y el problema de la utilización en un ritmo, lo que le llamamos, los economistas llamamos el horizonte de maximización de las inversiones siempre es de corto plazo. Es un horizonte de corto plazo, por lo tanto estimula una alta rotación del capital para incrementar la ganancia. Y entonces chau. Hasta pronto. Entonces, esta alta rotación del capital no se hacía solidaria con algunas formas de planificación de mediano y largo plazo que tendría que existir. Bueno, todo esto nos lleva a un sistema de planificación, y los sistemas de planificación en ese momento no contemplaban la característica que tenía nuestro sistema, porque en general premiaban a una planificación
exitista y de corto plazo. Bien, esta idea de lanzar el largo plazo o los plazos razonables según las variables también nos lleva a una visión diferente de las metodologías. En cuanto a la estrategia, quiero decir algo en cuanto a la estrategia, surgió también nuestra alta capacidad, porque la planificación sufrió, no se olviden que la planificación de alguna manera surge en los países socialistas, pasan a los países capitalistas con menos capacidad de reelaborar cosas, y le pedíamos a este proceso de planificación una cantidad de soluciones para satisfacer la necesidad de la población. Entonces, este sistema de planificación nos lleva a la necesidad de ampliar sus miras. Sus miras son cortas desde el punto de vista temporal, porque generalmente una planificación de corto plazo, desde el punto de vista espacial, porque generalmente analizamos los proyectos específicos y no los planes regionales, y también desde el punto de vista conceptual, porque solamente focalizamos en lo económico y no en lo social, lo político, etcétera, etcétera. Entonces, la necesidad de un replanteo del sistema de planificación nos lleva a una ampliación de miras, a incorporar más fuertemente el ordenamiento ambiental del territorio y no solamente una planificación regional económica, a aumentar también la visión, una visión distinta a la evaluación de impacto ambiental, porque a la evaluación de los proyectos, económica de los proyectos, le correspondió la evaluación de impacto ambiental, que generalmente se mostró limitada para analizar todas las interacciones que allí se llevaban. Entonces, ahí lo que propusimos es que haya una reelaboración de cada uno de los capítulos que tenía la evaluación del proyecto con una visión ambiental. Entonces, el primer capítulo, el mercado. El mercado no solamente se puede producir un elemento, sino se puede producir muchas cosas en un territorio y se lo pueden producir en forma conjunta. Segundo, el tamaño. No solamente tiene que ser el más grande tamaño, no es el que logra economía de escala y entonces de esa manera mejora la situación de la empresa. No, porque esa economía de escala puede generar deseconomía de escala en otros elementos de la infraestructura o la naturaleza. Bueno, y así sucesivamente se ve la necesidad de una reelaboración de los conceptos fundamentales de la planificación, y fueron surgiendo una cantidad de estrategias y de metodologías. Por ejemplo, el trabajo que hicimos en Venezuela con el PNUD y que provocaron 104 tomos y 140 técnicos, de los cuales 30 eran argentinos. Alejandro Rosman es uno de los que trabajó ahí, Gilberto Galopín y demás. Bueno, fue una demostración de cómo la academia latinoamericana puede producir alternativas para un proyecto que llamamos Sistemas Ambientales para la Planificación, y dio como motivo un avance muy grande en la planificación regional y otro tipo, ¿no? El lema era que los sistemas ambientales solucionan todo mal, dice. Pero bien, en todo eso surge la educación ambiental. Pero ¿cómo surge la educación ambiental? La educación ambiental no surge solamente por un movimiento, sino nosotros lo que decíamos es, los procesos que se dan en la ocupación del territorio justamente te llevan a una reproducción del sistema económico, generando degradación y desaprovechamiento. Esto genera una cantidad de problemas en la población
que reacciona, que tiene una percepción ambiental. Esa percepción ambiental lo lleva a reaccionar cuando les tocan sus intereses o sus expectativas o su historia, y entonces reacciona demandando cambios. Y estos cambios justamente generan una cierta conciencia, que naturaliza la cuestión, es decir, ve que hay contaminación al lado de una fábrica, entonces dice, bueno, es natural, así naturaliza y no hace nada, o no, o se pone a decir, no, acá tiene que cambiar. Es lo que pasó con Gualeguaychú, desde que Gualeguaychú se hizo hasta ahora, ha cambiado sustancialmente, o sea, se desnaturalizó el hecho que al lado de una fábrica deba necesariamente haber contaminación. Entonces, eso lo lleva a una visión distinta a la educación ambiental. La educación ambiental, entonces, es la lucha en la conciencia de los distintos actores sociales. Pero para luchar en la conciencia de estos actores sociales, hay que conocer los actores sociales, que no son lo mismo, que tienen sus intereses diferentes, que tienen su historia distinta, que tienen su inserción en la estructura social y laboral diferente, por lo tanto hay que conocerlo, y sobre la base que lo conozca, amoldas tus mensajes y tus formas ideológicas de relación, y además de instrumento con el cual te vas a relacionar con ellos, en forma distinta, y entonces ahí viene sí una capacitación y una educación que lo haces en conjunto y coevolucionas en conjunto con ellos. Bien, entonces la idea sería para el futuro poder relacionarnos con todos ustedes y con la gente que no está en la reunión porque está en otros países, de tal manera de dejar abierta la posibilidad de avanzar sobre lo que ya se está lo que ya se está escrito, para profundizar la posibilidad inmediata de hacer una publicación mayor. Lo primero es la fabulosa posibilidad realidad que se va a hacer la edición de la revista. Y la segunda es, sobre la base de esos elementos, profundizarlo y poder hacer un libro. Y la otra es poder desarrollar una segunda etapa, que estuvimos conversando, una segunda etapa el año que viene, hablando de poco, y entonces, y de esa manera entonces efectivizar este gran apoyo que significa el Plan Fénix dentro de esta discusión sobre ambiente y desarrollo. Muchas gracias por haber venido.